Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la 30 como aplicación. También estamos en nuestra web libertas.uy, esa es la web de nuestra fundación liberal, la primera fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, dedicada, propuesta, o cuyo cometido es la defensa de la libertad, de nuestras libertades individuales, de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia republicana representativa, como lo dice el artículo 82 de la Constitución de la República. Bueno, estábamos conversando con ustedes de alguna manera, estoy monologando respecto a dos modelos bien distintos de Estado, lo que son los modelos de Estado, si un modelo de Estado es venturoso o no. Bueno, Javier Milei y todo su gobierno plantean un modelo de Estado hacia el liberalismo que construye, que constituye incluso los fundamentos de la Constitución argentina, la Constitución de Juan Bautista Alberdi, nada más y nada menos de 1853. Nuestro país tiene una Constitución también muy liberal en todos sus principios, en sus primeras secciones, en sus primeros capítulos o libros. Y así entonces vamos cotejando, comparando modelos económicos, sistemas económicos, modelos de Estado, sistemas de Estado. No va a estar con nosotros hoy el diputado Felipe Schipani, en su columna de los martes me acaba de avisar por inconvenientes presentados recientemente y tiene que ver con su actividad como legislador, como diputado. Así que bueno, las disculpas del caso. Le agradecemos al diputado Schipani el aviso y va a estar con nosotros el próximo martes. Así que continuamos con este tema. Antes les digo que hay una nota muy interesante publicada en El País, elpaís.com.uy, respecto al plebiscito, el plebiscito contra las AFAPs. Bueno, pasar el dinero de la persona a las AFAP es una apropiación, no cabe duda, una apropiación indebida. Tendrá que ver con esa apropiación colectiva de la que habla Carolina Cose, comenzar por ahí, ir a un fideicomiso, ya lo analizamos. Bueno, es un disparate realmente plantear esto como plebiscito, es un atentado contra la Constitución, contra la propiedad privada, contra la actividad financiera, nada más y nada menos, ¿no? Es decir, es todo lo contrario de un modelo económico de desarrollo. La Corte Electoral ha rechazado ya el 20% de las firmas evaluadas que presentó el PIT-CNT, pero claro, como presentó 430.000 firmas, a este promedio evidentemente van a llegar a las firmas que requiere la Constitución, que son unas 271.000 firmas más o menos, van a llegar a ese porcentaje para abrir al debate plebiscitario y encaminarse hacia ese plebiscito. Increíble, ¿no? Increíble que Uruguay esté discutiendo estas cosas. Pocas ideas se ve en esta campaña, digamos, preelectoral, si querés, o en esta campaña de la interna de los partidos políticos. No se ven, no se visualizan ideas de Estado. Escuchamos locuras, falacias como las que analizamos ayer, las falacias comunistas de Carolina Cose, el no decir nada de Yamandu Orsi. Bueno, realmente una fuerza, el Frente Amplio en sí, ya una fuerza política siniestra, coaligada al PCNT, que es el brazo armado sindical del Partido Comunista del Uruguay, todo ello a su vez, digamos que enraizado en los planes, en los programas del Foro de San Pablo, esa internacional comunista para América Latina y el Caribe. Tremendo, ¿eh? Tremendo el panorama del Uruguay. Vamos muy barranca abajo, estamos totalmente, digamos, inclinados hacia las posturas, postulaciones de un Estado cada vez más colectivista, más de izquierda, y eso va a traer más pobreza, más empobrecimiento, menos fuente de trabajo, pues los capitales se van los inversores, se retiran, como ha pasado ahora también con el tema de la cerveza, después lo tocaremos ese tema. Claro, porque perdemos competitividad, tenemos un Estado muy regulador que pesa demasiado en las regulaciones administrativas, en las tasas impositivas, en la presión fiscal. Bueno, de eso no se habla. No se habla a ciencia cierta, dando ejemplos concretos que nos expliquen cómo harían un modelo económico de desarrollo. Simplemente dan frases generales. Vamos a achicar el Estado, Laura Raffo. Hay que descomprimir el Estado. Pero ¿y cómo lo van a hacer? ¿De qué manera? ¿Y hacia qué modelo económico? O Gandini peleando en la interna con Álvaro Delgado. A ver que me diga cómo va a ser para, cómo va a financiar
esos 15.000 empleos menos que va a quitar? Es decir, ¿cómo va a sacar 15.000 empleados del Estado? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, esperemos que Delgado le responda. Carolina Cose con sus locuras de la apropiación colectiva, la suelta de presos, siguen con lo mismo, ¿no? Soltar presos, ese es el modelo inveterado de las izquierdas marxistas. Lo hizo Hugo Chávez cuando asumió el gobierno, lo primero que hizo. Acá Tabaré Vázquez lo primero que hizo. En España, cuando asumió el gobierno el PSOE, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, lo primero que hizo, soltar presos. Son un modelo, ¿vieron? Es un corta y pegue, hacen todo lo mismo porque es una internacional comunista que va llevando adelante recetas estratégicas de poder para ir cumpliendo por etapas con la construcción de un modelo socialista comunista de Estado. Bueno, seguimos un poco con este tema de las analogías, las comparaciones entre el modelo de Estado de Javier Milei y el modelo de Estado que propuso, porque ya se va prácticamente este gobierno, que propuso Luis Lacalle Pou. Bueno, el vocero del gobierno de Javier Milei, el economista y contador Manuel Adorni, llegó a manifestar: nosotros creemos en un Estado al revés que lo que plantea, de lo que plantea Lacalle Pou. Esto dijo Adorni como vocero de la presidencia de Javier Milei. En entrevista con El País, el principal nexo con la prensa del gobierno argentino dijo que tienen otra concepción de la libertad y respondió entonces a ese interrogatorio. Respondió a ese interrogatorio el vocero de Javier Milei. Está invitado desde la noche misma de su triunfo en las elecciones a visitar Anchorena, inclusive, y compartir un asado con Luis Lacalle Pou. Sin embargo, esto aún no ha sucedido. Manuel Adorni, el vocero del primer mandatario libertario del mundo, habló en entrevista con El País sobre este encuentro que no llega a concretarse, de la concepción de Estado de Milei, de política internacional y de las reformas que se vienen en su país con esa ley base, esa ley que plantea las bases de un modelo económico de desarrollo, que plantea las bases del Estado de Derecho según la Constitución argentina. El presidente Milei tiene Uruguay apenas a 20 minutos de distancia en helicóptero. Hay una invitación del presidente de la calle Pou. ¿Por qué no ha cruzado aún el Río de la Plata? Por cuestiones de agenda, responde el vocero de presidencia, Manuel Adorni. Nada más. De hecho, días atrás, en una cena de la Fundación Libertad, se vieron, se saludaron, estuvieron charlando ahí 2 segundos. Hay cosas que no se dan porque no se dan, en algún momento se darán. Milei no llegó a escuchar allí el discurso de la calle Pou, y luego responde él: es que el presidente cierra los discursos y habla después de la calle. Ahí hubo un contrapunto entre liberales. Nadie puede negar que la calle Pou es un liberal, pero él habló de un Estado fuerte que permita a los más débiles hacer piecito. Bueno, esto de liberal, yo ya lo agrego, tiene poco esto de liberal, ¿no? No, un Estado fuerte que permita a los más débiles, es decir, es el Estado socorrista, el Estado de auxilio, el Estado como el escudo de los débiles. Todo eso es una prédica socialista, incluso proviene del socialismo bayista, del modelo de ese ADN. Ya es genómico en Uruguay hablar del Estado como el escudo de los pobres, el Estado que protege a los más débiles. Ahora la pregunta es: ¿por qué siempre tenemos débiles? ¿Por qué tenemos cantidad de débiles? ¿Por qué tenemos tantos vulnerables? ¿No será que no funciona el modelo? ¿Que es el modelo el generador de debilidades? ¿Es el modelo de Estado el que está generando pobreza? No se preguntan eso. Increíble, ¿no? Es como lo de Carolina Cose cuando dice que va a becar a los estudiantes del interior porque está centralizada la educación universitaria y pobrecito los padres que hacen tanto esfuerzo económico, eso que se lo demos nosotros, el Estado. El Estado le va a pagar a miles de estudiantes, por lo tanto va a recaer en impuestos. Va a ser más costoso el Estado porque va a becar a estudiantes del interior, dado que está centralizada la educación universitaria. ¿Y por qué no plantea Carolina Cose descentralizar la educación universitaria? ¿Por qué no plantea un modelo descentralizador de la educación universitaria? ¿Por qué no plantea un modelo hoy fácilmente asequible como el modelo digital de una universidad virtual digital que tienen realmente altísimas posibilidades y que ya se aplica a nivel mundial? Y, eh, y muy especialmente desde la pandemia para acá, post pandemia, prácticamente la mayoría de los estudiantes universitarios en el mundo estudian por la vía virtual, se conectan a distintas plataformas y se puede estudiar exactamente igual, ya sin la necesidad de ir físicamente a una estructura física, a un edificio, a recibir la misma clase que reciben vía internet.
Bueno, dice Adorni respecto a esto que le dice el periodista, ¿no? Del Estado fuerte. Bueno, es la posición de la calle Pou y está muy bien que así sea. Nosotros creemos en un Estado al revés, que sea un Estado que no le complique la vida a la gente. Y creemos en la igualdad de oportunidades reales, en la igualdad ante la ley. ¿Vieron? Principio de igualdad ante la ley. El Estado de Derecho, con el principio universal y general de la igualdad ante la ley. Si todos somos iguales ante la ley, todos estamos protegidos por los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones. Eso dice incluso sabiamente nuestro artículo octavo de la Constitución. Y en el esfuerzo y el sacrificio. Y ahí el Estado no tiene mucho que hacer. Exacto. El Estado ahí no tiene que hacer, no tiene papeles que cumplir. Voy a leer el artículo octavo porque lo que dice Adorni es realmente para mí excelente y obedece a un principio cardinal de ese Estado de Derecho que no sea coactivo, que esté poco presente y que esté presente donde tiene que estar y donde tiene que estar bien presente y hacer las cosas bien. Artículo octavo, dentro de la sección 2, derechos, deberes y garantías de nuestra Constitución, dice, todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose entre ellas, ¿m? Sino otra distinción, sino la de los talentos o las virtudes. Justamente, el esfuerzo personal, ¿no? El esfuerzo, como dice Adorni, el sacrificio, recibirte de algo, estudiar, prepararte, emprender, desarrollar una actividad de negocios, y te vas a destacar por tu talento y tu virtud, te dice sabiamente la Constitución. El Estado te va a proteger, va a velar porque se cumplan todos tus derechos y que cumplas con tus obligaciones y tus obligaciones cumplidas sean reconocidas. Tienen que estar reconocidas como tales, todo el cumplimiento de tus obligaciones. Nosotros tenemos una idea clara de lo que queremos en términos de comercio internacional, que es la libertad comercial absoluta, es decir, el modelo abierto, ¿no? Dentro del Mercosur, nosotros lo que vamos a hacer es siempre promover eso. Todo lo que pueda sugerir trabas o complicaciones o burocracias, nosotros no vamos a estar de acuerdo. Por lo tanto, si el Mercosur puede ir en línea con nuestras ideas, bienvenido sea. Es decir, es un modelo muy definido y es un gobierno que está muy definido en sus ideas y es un gobierno anti-agenda 2030. No está alineado a la Agenda 2030, por lo tanto no tiene nada que ver con el modelo de la calle Pou. Por más que la calle Pou diga que es liberal y que se reúne con liberales, es un bla, bla, bla. Pero después rápidamente se contradice y te dice que él cree en un Estado más fuerte, más poderoso, para que hagan piecito, con esa terminología que usa entre apaisanada y tiernamente gauchesca, no sé qué es lo que quiere hacer con ese tipo de expresión. Para que hagan piecito, porque piecito además, siquiera que hagan pie, como que toquen con la punta del pie, que hagan un poco de tierra. Entonces creas una burocracia, una maquinaria infernal de asistencialismo para que ciertas personas que están muy vulneradas por el mismo sistema hagan piecito y el resto cargadas con impuestos, con transferencias impositivas para bancar a los otros y tener regulaciones administrativas. No aprenden más acá. Acá todo el tiempo hablando del Estado y del Estado y estamos muy en la agenda, ¿viste? Se fortaleció la política de género, las perspectivas de género, como les decía, en Argentina está pasando todo lo contrario y es un gobierno muy definido en esa línea antagónica, opositora a la de la Agenda 2030, que es el marxismo cultural, que es, digamos, esa etapa, o si vos querés, esa instancia más benigna, entre comillas, de un marxismo cultural progresista que te instala la idea de un Estado muy presente, regulador de la economía, muy regulador de la economía, una economía diseñada a través de la centralización de las políticas de Estado, políticas económicas, con mucha burocracia, y a su vez culturalmente adherido a las premisas LGBTQ, a la sociedad de paridad o igualitaria, es decir, todo ese marxismo cultural, agregale también el ambientalismo. Bueno, todo eso obedece a esa agenda. El gobierno de Milei plantea todo lo contrario, plantea un modelo abierto, liberar el mercado, que el mercado se desarrolle libremente sin mucha presencia del Estado. El Estado tiene que estar presente en los cometidos que son esenciales para el mismo y por supuesto todos protegidos por el principio de igualdad ante la ley, que es lo que más importa. El control de los poderes, la limitación de los poderes del Estado, la igualdad ante la ley
los mismos derechos y las mismas obligaciones, y las personas destacarán por sus talentos, por sus virtudes, es decir, desde su sacrificio, desde su ahínco, desde su perspectiva de vida, desde su proyecto de vida, van a destacar los que se dispongan a una disciplina de estudio, de trabajo, y destaquen a su vez por el desarrollo de sus talentos y de sus virtudes, como sabiamente lo dice nuestra Constitución incluso. No es tan complicado. Es bastante claro el modelo de un Estado de Derecho, de una República Democrática Representativa y de un modelo liberal, y sus grandes diferencias respecto a este modelo global, que es el modelo progresista del marxismo cultural, es un modelo agendado, globalizado, que hace al colectivismo, en verdad, y a un conjunto de inventos que son de cultura o subcultura ideológica que se instalaron como políticas de Estado. Por lo tanto, se instalaron como grandes usinas generadoras de trabajo para los prebendarios del Estado, para los burócratas del Estado. Y de todo eso no nos hablan los políticos uruguayos, esta clase política uruguaya, a todos nosotros, sino que están dentro de ese modelo discutiendo gestiones o modelos de gestión dentro de ese modelo que a su vez se radicalizaría hacia un modelo ya comunista con el Frente Amplio. Está complicado el panorama político de Uruguay en tanto la cultura política que ha asumido y a su vez desconociendo groseramente los principios constitucionales que nos construyen como nación soberana, como un Estado de Derecho. Nos vemos mañana y seguimos preguntando, por supuesto, en dónde estamos. Chau.